Bien, el problema 18.5 dice, encuéntrese para el circuito de la figura la resistencia equivalente, así como las corrientes I1 e I2. Entonces tenemos que reducir este circuito que estamos viendo a la resistencia equivalente. Para ello, notamos primero que estos puntos A, B, C y D son el mismo punto desde el punto de vista eléctrico. Por lo tanto, podemos dibujar esas tres resistencias como partiendo de el mismo punto, y estos puntos también son comunes. Entonces, estas tres resistencias están en paralelo. Estas tres resistencias están en paralelo. El mismo razonamiento tenemos para las resistencias de 9 ohm y de 18 ohm. Los puntos son comunes desde el punto de vista eléctrico. Por lo tanto, estas dos resistencias también están en paralelo. Vamos a calcular entonces el paralelo de las resistencias de 3, 6 y de 2 y después el paralelo de las resistencias de 9 y de 18. Las resistencias de 3 ohm, 6 ohm y 2 ohm, hacemos el cálculo. Como están en paralelo, utilizamos esta expresión, hacemos el cálculo y vemos que la resistencia equivalente de ese paralelo es de 1 ohm. Lo mismo hacemos para las resistencias de 9 y de 18. La resistencia equivalente de estas dos es de 6 ohm. Fíjense que siempre que tienen resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es más pequeña que la más pequeña de las resistencias. Acá tenemos resistencias de 9 y de 18, la resistencia equivalente da de 6 ohm. En el caso anterior teníamos resistencias de 2, de 3 y de 6, y la resistencia equivalente es de 1 ohm. Siempre cuando están en paralelo, la resistencia equivalente es menor que la más pequeña de las resistencias. Entonces, teniendo en cuenta este paralelo que me da una resistencia equivalente de 1 ohm y este otro paralelo que me da una resistencia equivalente de 6 ohm, el circuito original se transforma en este circuito con una sola corriente, que es la que circula por la fuente, y que si ustedes se fijan en el circuito original, es una de las corrientes que hay que calcular, la que circula por la fuente, con tres resistencias, 5, 1 y 6 ohm conectadas en serie. Acá no lo hemos dibujado, pero la serie de estas tres resistencias nos da una resistencia de 12 ohm. O sea que la resistencia equivalente de todo el circuito es de 12 ohm. Podemos reemplazar todas las resistencias por una resistencia de 12 ohm. Una vez que tenemos esa resistencia equivalente, calculamos la corriente que pasa por la fuente. Son los 12 volts de la fuente sobre la resistencia equivalente de 12 ohm. Por lo tanto, esta corriente, que es la que circula por la fuente, es de 1 ampere. 12 voltios sobre 12 ohm. Ahora bien, además de calcular la corriente, hay que calcular la corriente que circula por la resistencia de 18 ohm, la llamada I2. Como en este circuito no tengo la resistencia de 18 ohm, voy a volver hacia atrás. La resistencia equivalente de 6 ohm resultaba del paralelo entre la resistencia de 9 ohm y la de 18 ohm. Para esta resistencia de 6 ohm conozco justamente la resistencia y conozco la corriente que circula, porque es la misma que circula por
la fuente. Entonces, conozco la resistencia y conozco la corriente, que es de 1 ampere. Con esos dos datos puedo calcular, usando la ley de Ohm, la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial a los bornes de esa resistencia, a los bornes de esta resistencia, la diferencia de potencial es la corriente que circula de 1 ampere por la resistencia, que es de 6 ohms. Es la resistencia equivalente. Eso me da que la diferencia de potencial a los bornes de esta resistencia equivalente es de 6 voltios. Pero esa resistencia equivalente es equivalente justamente al paralelo de 9 y la 18. Por lo tanto, entre este punto y este otro punto, también habrá 6 volts de diferencia de potencial. Por lo tanto, en esta resistencia conozco el valor de la resistencia, la diferencia de potencial, y de ahí calculo la corriente. La corriente hay que ser igual. La diferencia de potencial, que es de 6 voltios, la hemos calculado, sobre la resistencia de 18 ohms. Eso me da una corriente de 0,33 amperes. Entonces ya hemos calculado la resistencia equivalente de todo el circuito y la corriente que circula por la fuente, que es de 1 ampere, y por la resistencia de 18 ohms, que es de 1/3 de ampere. Si ustedes van repitiendo estos cálculos con todas las demás resistencias, van a poder ir calculando los parámetros que faltan. Acá, por ejemplo, podrían calcular la corriente en esta resistencia de 9 ohms, conociendo la diferencia de potencial de 6 voltios y la resistencia de 9 ohms, y les va a dar una corriente de 0,67 amperes, porque obviamente la corriente de 0,67 amperes más la corriente de 0,33 amperes le tiene que dar la corriente de 1 ampere que circula por acá. Y así, obviamente, pueden ir calculando todos los parámetros, diferencia de potencial y corriente en cada una de las resistencias del circuito.